todos estos papeles, ¿no? Pues todo lo que pueda ayudar a qué es esto de la mención. A veces no oímos, un doctorado con mención, pero hablaban de mención europea. Ah, no, yo es que soy internacional. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la mayor parte de vosotros sois del nuevo doctorado o os habéis matriculado recientemente, así que, en resumidas cuentas, tener mención europea o tener mención internacional es básicamente lo mismo, excepto por los expertos que os van a evaluar la tesis. ¿De acuerdo? Este tipo de documentación que tenemos que rellenar, pues nos viene todo el mogollón y el golpe nos viene cuando ya hemos terminado la tesis doctoral, cuando ya la hemos escrito, incluso hasta ya estamos pensando en a qué imprenta enviar, de repente nos tenemos que estar preocupando de la mención internacional. Y es que es un papel que si queréis tener vuestro doctorado con mención internacional, os recomiendo que os lo leáis previamente y que luego no lleguen las prisas. ¿Por qué? Pues porque para obtener la mención internacional necesitáis haber ido a estancia. ¿Estancia a dónde? A un país que no sea España. ¿Vale? Que implique, además, así lo dice la normativa, que implique que no viváis en vuestra casa. Porque, por ejemplo, si sois chilenos y os matriculáis aquí, pero os vais a Chile y a vuestra casa, pues no funciona. Os tenéis que ir a otro lugar, diferente a donde residís y donde vivís. ¿Qué más os puedo contar de la mención? ¿Qué es lo que requiere para que vosotros obtengáis esta mención, este asterisco en vuestro título final de doctor? Bueno, pues primero, esta estancia de 3 meses. Luego tenéis que haber redactado una parte, y lo dice así la normativa, una parte de vuestra tesis en otro idioma. En otro idioma, pues internacional, pues puede ser el inglés, pero es que también puede ser el húngaro. ¿Vale? Puede ser el idioma que queráis, diferente al castellano. Y ¿cuánto? ¿Hasta que tengo que escribir toda la tesis en inglés o en húngaro? No, tengo que escribir al menos el resumen y las conclusiones. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que tanto resumen y conclusiones tiene que ser una traducción integral. No podéis, por resumen, coger y hacer medio folio. Tienes que poner exactamente que lo mismo que aparezca en castellano, aparezca en el otro idioma, igual que las conclusiones. ¿Por qué os digo esto? Claro, a veces traducir en inglés, si os decidís por el inglés, a veces traducir al inglés no es que sea vuestra lengua más fuerte, pero la utilizáis porque es la que al menos os sabéis el verbo to be. Entonces, esto luego, ¿qué hacemos? Lo mandamos posiblemente a una empresa que nos traduzca. Si vuestro capítulo de traducciones tiene 30 páginas, es muy diferente en cuanto económicamente hablando a que vuestro capítulo tenga 2, 3, 5... Bueno, pues este tipo de cosas es interesante que lo tengáis en cuenta. No que perdamos la calidad de nuestras conclusiones ni de nuestro resumen, pero que sí sepamos que todas las letritas de más que metamos en nuestros capítulos nos van a incrementar una caída del dinero exponencial. ¿De acuerdo? Es algo que tenéis que saber. ¿Qué más tenemos que hacer? No solamente la estancia, que ya nos hemos ido, tenemos el resumen y las conclusiones, y necesitamos a 2 expertos. Veamos, 2 expertos que necesitamos que se lean nuestro trabajo de tesis finalizado y nos hagan un informe valorando la calidad de ese documento. ¿De dónde saco yo los expertos? Porque me he ido a distancia, pero es que ese experto no puede ser el mismo. Tiene que ser un profesor diferente con el que yo me he ido a hacer una estancia doctoral. A lo mejor, pues un compañero de ese departamento que he aprovechado y conozco, perfecto, ese nos vale. Lo importante es que no sea el mismo. ¿El micro? ¿No me veis nada? Pero la grabación no. Vale. Bien, ¿y qué más? Aparte, para tener la mención internacional, lo que tenéis que saber es que vuestra defensa se tiene que hacer aquí en sede del autónomo. Y con todo esto, después de que lo habéis hecho y lo hacéis, bueno, pues esta defensa se tiene que defender también parcialmente en el idioma que habéis escogido. El inglés o el húngaro, el que queráis, ¿vale? Pero también lo tenéis que defender en el momento de la tesis. Por supuesto, una vez terminada la tesis, bueno, pues se os dará esta mención y tendréis que, bueno, pues solicitar el título y todo lo que ello conlleva, y literalmente en el reverso del título pondrá que tenéis mención internacional con todo lo que nos ha costado papeleo y traducciones y demás, pero bueno, pero está ahí detrás. Pero también, no lo voy a decir así porque a veces es como pormenorizar la mención. Por ejemplo, cuando estamos acreditándonos, si os interesa la carrera
en la universidad, pues, y te quieres acreditar, pues, de ayudante doctor o de contratado doctor, sí que tienes un apartado en el que dices, tu tesis tiene mención internacional, bueno, pues ese es un mini punto que nos llevamos por el reverso del folio, pero lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tengo las estancias. Y claro, es que tener una mención internacional me obliga, me exige a que yo me haya ido de estancias. Para hablar de las estancias, bueno, pues que sepáis que la autónoma, por esto de haberse hecho PIB, espero que todos os hagáis PIB del 1A, 1B o el 2, vayáis directos. Entonces, nos dan una serie, nos podemos presentar a unas ayudas que dan para que nos hagamos las estancias. Esta ayuda tiene que ser de entre 2 y 3 meses, ¿de acuerdo? Además necesitamos, por supuesto, que la ayuda sea en el extranjero, que implique un cambio de residencia, como ya os había dicho, y tan solo os van a dar la ayuda a cambio de la normativa, tan solo os van a dar una única ayuda para la estancia que queráis. El país en el que escojáis. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros solicitamos esta estancia, tenemos que presentar una serie de papeles. ¿Cuáles son estos papeles? Primero, que el centro receptor te acoge, porque yo puedo decir que me quiero ir a Harvard, pero si en Harvard no tengo un tutor que me firma, pues no, la autónoma no va a considerar que tú te estás yendo a un sitio donde te cuidan y donde al menos van a tratar que tu formación y tu doctorado siga su curso. Así que necesitamos ese papel firmado, aunque sea, y aquí sí que puede ser una firma escaneada, que te manden por mail, obviamente, para pedir la solicitud de la estancia. ¿Qué ocurre? Que a veces que a uno le salga el arrojo de ir a un centro y ¿a quién escribo? ¿Y dónde me voy? O sea, bueno, pues uno se puede sentir un poco perdido. ¿Qué es lo mejor que podéis hacer? Tirar de vuestro tutor y, por supuesto, de vuestro grupo de investigación. Porque en ese grupo de investigación lo que vais a tener, bueno, pues son profesores que sobre todo que trabajan tu tema. Y aparte de trabajar tu tema, que te van a poner en contacto con otro tipo de universidades y que te pueden hacer ese canal. Y luego, pues efectivamente, esa persona que os hayan recomendado, pues les mandáis un mail y intentáis contactar y sobre todo intentáis que os cumplimenten el papelito en el que tiene que poner su firma. Lo importante, la firma de ese señor, ¿de acuerdo? Como matiz, la autónoma te puede decir en un primer momento, necesito sello. ¿Qué ocurre? Que sello en Europa, bueno, pero sello en Estados Unidos ni sabe lo que es eso. Entonces no os preocupéis, ¿vale? Porque si tu tutor en el extranjero te dice que mira, que no hay sello, que no os entre el pánico, que a veces entra, ir directamente y decir, mira, es que no hay sello, punto, no pasa nada, ¿vale? Y te cogen igualmente estos papeles, que a veces es el miedo que tenemos, que no nos vayan a coger los papeles y que no me dé tiempo a echar esta. ¿Qué más necesitamos? Una memoria en el que digamos qué es lo que voy a hacer allí. ¿Qué tiene que contar esta memoria? Bueno, pues son 1000 palabras, tampoco tenemos mucho, pero digamos que, bueno, pues que tiene que estar relacionando el objeto de la tesis y el por qué me voy allí. Y cuando digo el por qué me voy allí, es porque es muy importante que seleccionéis bien a dónde me voy. Ahí os he puesto un enlace que no hace falta ni entrar, no te preocupes, pero porque este es un enlace en el que veis absolutamente un ranking de las universidades, un ranking mundial, pero tenéis el ranking mundial, tenéis el ranking de China, eso por una institución china, no es que sea de China, tenéis el ranking de universidades europeas, tenéis 1000 rankings. Entonces, lo que tenéis que vosotros en este informe es batallar que si no vais a esa universidad, no terminéis. Es clave ir a esa universidad. Y tenéis que vender, literalmente, que la universidad esa, bueno, pues tiene un prestigio increíble, y yo estoy segura que vais a coger una universidad que tiene un prestigio increíble, y un centro de doctor que, bueno, que vuestro director además es increíble. Pero digamos que lo tenéis que justificar. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, pues como tenemos 1000 rankings y cada institución hace un ranking diferente, utilizar el que más os convenga, ¿vale? En el que más alto en el ranking aparezca vuestra institución. Y ya está. ¿Por qué os lo digo? Porque el objeto de vuestra estancia, es decir, el tema de vuestra tesis y el centro al que os vais a ir de estancia, cuenta lo mismo. O son 3 puntos. Luego todos estos papeles que nosotros enviamos son baremados y son puntuados y necesitas tener al menos 6 puntos. ¿De acuerdo? Para empezar a luchar por esa ayuda de la estancia. Pues el centro y el motivo por el que te vas tienen la misma puntuación. Imaginar si es importante entender que el sitio al que te vas es increíblemente bueno. ¿Y
que os estoy diciendo que la autónoma nos da ayudas para hacer las estancias. Bueno, pues efectivamente, nos va a dar. Nos va a pagar el viaje. El viaje nos va a pagar, si es en Europa, hasta 250 euros de avión. Y nos va a pagar hasta 900 euros de avión si nos vamos a fuera de Europa. Y además nos va a pagar, igual, dentro de Europa, 20 euros al día, o fuera de Europa, 40 euros al día. O sea que con una ayuda sí que nos da. ¿De acuerdo? Dependiendo del país al que te vayas, pues incluso puedes vivir de ello. ¿Vale? Si te vas a países un poquito más caros, pues digamos que te va a costar un poco la estancia. Pero nada más. Y siguiente punto, que estos los tengo más recientes, son estos trámites que hay que hacer y todo este papeleo que hay que hacer. Cuando tú crees que has terminado la tesis, viene otra mini tesis. Está la mini tesis de antes de conseguir la beca, la tesis en sí, y el venga vamos a conseguir finalizar con todo. Bueno, pues, ¿qué documento necesitamos? Como os he dicho, bueno, ¿qué documentación? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuántos ejemplares hacemos? ¿Quién forma parte del tribunal? ¿Tenemos idea de esto, de todo esto? ¿Quién elige el tribunal? Eso es una locura. Así os lo digo. Total. ¿Cuánto cuesta defender la tesis? ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Cuesta dinero, chicos, lo siento. Por mucho que han dicho, efectivamente la ayuda, la autónoma y la facultad, concretamente la Facultad de Formación y Profesorado, tiene una ayuda para la impresión de los ejemplares, ¿vale? Entonces, vamos con todo este tema, que también es un poquito algo. Tenemos, como todos sois, la mayor parte sois del doctorado nuevo o del casi último. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando pues, que tenéis, habéis pagado o 400 euros si estáis a jornada completa, o casi 300 si estáis a jornada parcial, o si sois del anterior estáis pagando pues 200 euros al año. ¿De acuerdo? Hay una diferencia en cuanto a precios. Pero cuando terminamos la tesis, digamos que hay que seguir pagando. Porque estamos hablando de que leer, defender la tesis, cuesta, concretamente, ir esta mañana a comprobar mis datos, 143 euros, y el título de la tesis también nos cuesta, como los anteriores nos han costado. Sobre todo, solamente podemos pedir el título del doctorado si tenemos previamente el título del máster, si tenemos previamente el título de la licenciatura, grado o diplomatura anterior, ¿de acuerdo? Son como correlativos, si quieres ser más grande te toca pagar los anteriores. Entonces, en esto de que cuánto es el que me toca pagar el final, el del doctorado, pues son 230 euros, ¿de acuerdo? Vamos sumando. ¿Qué pasos tenemos? Ya tenemos nuestro bueno, al menos tenemos nuestro PDF y nos hemos ido a la imprenta de rigor, que os digo, también hablando de precios, más o menos, y dependiendo del grosor, y dependiendo de si hacéis tesis por compendio o tesis tradicional, estamos hablando de los 40, 30, 40 euros por ejemplar. ¿Cuántos ejemplares? Pues al menos 5. Uno para cada miembro del tribunal, pero claro, tu director, 6, claro, tu madre, 7. Y además necesitáis uno para dárselo al registro a la oficina de posgrado, pero ese no tiene por qué estar encuadernado oficial. Lo único que tiene que ser es el encuadernado térmico. Y digo térmico, pero no con anillas, el térmico, ¿de acuerdo? Y ese no os va a costar nada, porque lo caro de la tesis es la encuadernación, no los fondos. Total, ¿qué papeles que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestro PDF o nuestro documento impreso en un encuadernado térmico es irnos corriendo a registro, porque lo tenemos que pasar por registro junto con toda la documentación. Y además le tenemos que decir a los de secretaría que envíen por correo interno los pagos que efectivamente estéis a corriente de pagos, que habéis pagado al menos 3 años. Ellos lo van a mandar directamente al centro de estudios de posgrado, no os preocupéis, pero les tenéis que avisar, ¿de acuerdo? Entonces, nos hemos ido al registro con nuestra tesis, nuestro tomito, en encuadernado técnico. Necesitamos además un informe favorable del director, que diga que vuestra tesis os está digna para ser defendida en el tribunal. Y además necesitamos un CD con el PDF de la tesis. Lo podéis mandar en Word, pero casi no porque lo mandéis en PDF para que no os copien CN, no, yo que sé, lo mandáis en PDF, que casi sí, enviar documentos así que os ayudo a la vida. Vuestro currículum vitae, ¿y qué más? Por ejemplo, si habéis tenido mención internacional, todos los papeles de la mención internacional también van a registro. Y se acabó. Y luego ya, si queréis, os hablo más de quién forma parte del tribunal y demás. Su presentación tan pragmática, la más pragmática del mundo.
Vanessa Saiz, doctoranda del Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación, y nos va a hablar de los cursos de formación continua e inicial de formación. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Me he puesto en este sitio no porque tenga manía de sino porque voy a estar utilizando los enlaces para que podáis ver las páginas web de lo que os voy a explicar. Bueno, yo os voy a hablar de los programas de formación docente e investigadora. Son una serie de cursos que imparte la universidad de forma gratuita y que muchas veces tenemos desconocimiento de que existen. Yo hasta el año pasado prácticamente no sabía de la existencia de estos cursos, que además son muy interesantes y que nos ayudan en nuestra formación, tanto a nivel docente como investigador. Estos cursos se puede decir que se estructuran en tres categorías, ¿vale? O en tres tipos de programas, en función de los destinatarios a los que van dirigidos estos tipos de programas. El primer tipo de programa sería el programa de formación predoctoral. Este programa va dirigido a doctorandos, a personal investigador, a becarios FPI y FPU, es decir, gente sobre todo que está realizando la tesis. Bueno, voy a pinchar en el enlace para que veáis la página del programa. Como veis, entre los objetivos que se pretenden es desarrollar las competencias necesarias para la elaboración, la presentación, la lectura y la defensa de las tesis doctorales. Bueno, en esta página aparecen todos los programas, justo en este caso, el programa de formación predoctoral, debajo, ahí donde tengo la flecha, aparecen los cursos que ofrece el programa de formación predoctoral. Como veis, están todos relacionados con el desarrollo de la tesis, con la creación de documentos científicos, la gestión de referencias bibliográficas, cosas que son necesarias para eso que os digo de desarrollar la tesis. Pero volviendo a la presentación, el segundo bloque del programa de formación sería el programa de formación inicial. Este programa está destinado a aquellas personas, a aquellos docentes que se inician en la tarea de la universidad, de la docencia universitaria. ¿Qué nos estarían aquí dentro? Pues estarían profesores asociados, personal FPI y FPU en fase de contrato que tiene docencia asignada, ayudantes doctores, personas que están iniciándose en la carrera de la docencia universitaria. Igualmente, como antes, debajo de formación inicial aparecería el programa y los cursos que ofrece. Bueno, no os he dicho antes, lo que aparece aquí, la fecha, es la fecha de inicio de los cursos, ¿vale? Que se ofrecen en estos programas. Luego aparecerían los cursos que ofrecen y los créditos que tienen asignados. Como veis, estamos a final de curso y la mayor parte de estos cursos ya se han realizado. Además aparecen, lo que ya he dicho, los créditos que están asignados y si están realizados o está en periodo abierto para poder inscribirse. Se suelen realizar durante el curso, entonces de cara a septiembre, octubre ya irán apareciendo y abiertos el plazo de inscripción de este tipo de cursos. Y luego el tercer bloque del programa de formación sería el programa de formación continua. Este está más destinado para profesores permanentes, es decir, titulares, catedráticos, profesores eméritos, y aunque también se pueden acceder gente de doctorado, pero es más difícil que te admitan la inscripción. Ahora os comentaré el tema de las inscripciones. Igualmente, debajo de formación continua aparece el programa. Este programa es bastante más extenso y aparecen cursos relacionados con tecnologías educativas para la docencia, tecnologías de la información, redes sociales, metodologías activas en el aula. Muchas de estas son comunes, muchos de estos cursos son comunes tanto en el programa de formación inicial como en formación continua. Como veis, en estos, algunos de ellos aparecen en verde. Los verdes está el periodo abierto de inscripción, ¿vale? Los que están en gris que ya se han realizado. En los que aparecen en verde nos podríamos inscribir, tendríamos opción ahora de inscribirnos. Luego también aparecen cursos de idiomas que se realizan a través de la plataforma de Moodle. Cursos para especializarse en la plataforma de Moodle y de desarrollo docente e investigación. Como veis, es un abanico súper amplio que da muchas opciones para poder profundizar en la docencia y en la investigación. Bueno, el tema de inscripción que os comentaba, ¿cómo se hace? Pues en esta misma página, la segunda pestaña que veis aquí, pone inscripción, ¿no? Pues se pincharía, es muy sencillo. Yo
ya me he inscrito en algunos cursos. Para que veáis que esto no es muy sencillo, el año pasado me inscribí en 5 y solo me aceptaron en 2. O sea que no es fácil, debido a la gran demanda que tienen este tipo de cursos, no cogen a todo el mundo, ¿vale? Hay ciertos requisitos. Voy a introducir mi correo electrónico para que veáis cómo sale. Ahora se me pide el login. Bueno, pues aquí accederíamos a los cursos que tienen opción de poder inscribirse. Como os he dicho, tanto en el programa de formación predoctoral como en formación inicial, en este momento no hay ninguno para poder inscribirse. Pero si, por ejemplo, entramos en el programa de formación continua, hay una serie de cursos en los que nos podríamos inscribir. ¿Cómo haríamos? Seleccionaríamos aquellos cursos en los que estamos interesados y pulsaríamos en enviar solicitud, ¿vale? No voy a pulsar en enviar porque en esta fecha no estaré en España. Bien, ¿esto quiere decir que nos hemos inscrito una vez que hemos enviado la solicitud? No. Esto solo es que hemos solicitado que nos inscriban. Entonces, una vez que enviamos la solicitud, nos envían un correo electrónico diciendo que les ha llegado y unos 10 días, 7 días antes de que se realicen los cursos, nos dirían si hemos sido admitidos, excluidos o estamos en lista de espera. Os digo esto de la inscripción por eso que os digo, que hay mucha gente que se apunta y no siempre es fácil acceder a estos cursos. ¿Quiénes tienen prioridad a la hora de inscribirse? Pues tienen prioridad aquellos que son afines al programa, a los cursos del programa que se está inscribiendo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los doctorandos tenemos prioridad en los cursos de formación predoctoral y en formación inicial, pero lo tenemos más difícil para los de formación continua. Si hay profesores permanentes que lo han solicitado, tienen prioridad sobre nosotros. Y también se tiene en cuenta la antelación con la que lo has solicitado, es decir, cuanto antes envíes la solicitud, es más fácil que te cojan esos cursos. Bueno, eso en cuanto a los programas de formación predoctoral, inicial y continua. También he incluido aquí el título de experto en docencia universitaria. Es un título que es muy interesante y lo he incluido aquí porque se puede obtener a partir del desarrollo de estos programas. ¿Qué quiere decir? Me voy a meter también en la página. Y para poder obtener este título hay dos tipos de vías, el programa inicial y el programa avanzado. El programa inicial sería el que nos interesa a nosotros porque son aquel personal que se ha iniciado recientemente en la docencia universitaria. En cambio, el programa avanzado sería para profesores permanentes, que a los doctorandos eso nos queda todavía. Entonces, en cuanto al programa, siguiendo el programa inicial, ¿cómo podríamos conseguir el título de experto universitario? En primer lugar, habría que realizar 10 créditos de los cursos de formación inicial que os he estado comentando antes. Os he dicho que había 3 categorías, ¿no? Pues sería la del medio. De los de formación inicial habría que realizar al menos 10 créditos. También da la opción de que se realicen 8 créditos del programa de formación inicial y los otros 2 de cualquiera de los programas, es decir, tanto de formación predoctoral como inicial como continua. Y además de haber realizado estos cursos y haber obtenido los correspondientes certificados, tendríamos que realizar un proyecto de cambio docente en una asignatura de una titulación oficial. Para la realización de este proyecto vale 15 créditos. Y para realizarlo existirían 2 modalidades. La modalidad A, que sería realizar el proyecto y llevarlo a cabo en una asignatura con una implementación real, y la modalidad B, que sería simplemente un diseño o una propuesta de actuación. En ambos casos necesitamos un tutor que nos lo dirija y seremos evaluados a la hora de defenderlo por un tribunal. Una vez que ya tengamos estos 10 créditos de formación y el proyecto realizado y valorado como apto, podremos pedir el título de experto en docencia universitaria. Este título es muy interesante para la acreditación que ha estado hablando antes Cintia, y sería como la adquisición de un título propio y de una manera que además nos es práctica porque nos va a ayudar a desempeñar la docencia y lo vamos a aplicar, ¿vale? Y bueno, eso es todo lo que os quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y
por último, Lucía Herbás, que es doctoranda del Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual, y nos va a hablar de los otros doctorados, de un doctorado desde la perspectiva artística. Gracias, Javier. Y bueno, primero agradecer la organización de estas jornadas, que me están resultando muy útiles, muy enriquecedoras, y es un placer además que me hayan invitado a hablar de este tema mis compañeros y compañeras, precisamente porque es un tema que parece que lo ha surgido, y me parece muy interesante que ha surgido a lo largo de las jornadas varias veces esto de la soledad de los doctorandos, de lo duro del proceso, del proceso personal que se produce, la madurez, y bueno, esto es lo que me gustaría comentar. Lo primero... Lo primero, bueno, desde el punto de vista metodológico, mencionar que, me parece importante mencionar que existe una rama, un tipo de metodología que es la metodología de investigación basada en las artes, que si bien a nivel mundial tiene ya pleno reconocimiento, todavía en España es muy poco conocida, apenas aparecen los manuales, aunque ya muchos autores la sitúan como un tercer paradigma, además del paradigma cuantitativo-cualitativo. Hay quien habla de, por ejemplo, Ricardo Marín de Adel, aquí en España, de los que habla de este tema. Y bueno, consiste básicamente en la utilización de herramientas artísticas para la investigación, para hacer investigación educativa, social, y que implica un cambio en la mirada, en los procedimientos, en la posición de los investigadores con respecto a lo que investigamos. Supone un desvelar aspectos acerca del fenómeno que estamos estudiando más allá de lo visible, aportar otro tipo de perspectivas, de visiones que nos permiten profundizar un poquito más y bueno, se trata ya no tanto de evitar el sesgo del que tanto se habla, sino precisamente de evidenciarlo, de darle luz y a través de este proceso poder producir otro tipo de conocimiento. Esto se basa en una característica que tiene el arte, que a menudo y históricamente ha sido muy olvidada, y es la dimensión cognoscitiva que tiene el arte, la capacidad que tienen los procesos creativos de generar un conocimiento, y que bueno, que tiene mucho que ver, como estaba diciendo antes, con los lenguajes. He utilizado esta imagen porque no podía hablar de arte sin utilizar una imagen, precisamente para ilustrar esta idea, ¿no? de cómo los lenguajes, ya sea el lenguaje verbal, el visual, el audiovisual, el performativo, nos permiten, si vamos más allá de la dimensión connotativa del lenguaje, podemos adentrarnos en otro tipo de comunicación, adentrarnos en la metáfora, en lo simbólico, y que sin duda enriquecen el proceso de investigación, dan profundidad y nos permite abrirnos a otras vías. Bueno, no me quiero meter más en la cuestión de este tipo de metodología. Quien tenga cualquier pregunta, estaré encantada de resolver dudas. Y ahora me gustaría hablaros de la otra parte, ¿no? De esta parte del proceso personal que se produce durante la tesis y de qué manera a través del arte podemos, digamos, acompañarnos. Yo como arteterapeuta tengo plena convicción en el papel del arte como vía, como herramienta para desarrollar procesos personales de autoconocimiento. Y bueno, como sugerencia, os voy a dar la misma que a mí Fernando Hernández, que es uno de los investigadores que aquí en España más están promoviendo este tipo de metodología, me propuso en una conferencia que tuve el placer de asistir, y proponía escribir un relato en primera persona sobre cómo es nuestra relación con aquello que estamos investigando. Preguntarnos qué es lo que nos implica personalmente, qué es lo que queremos con esto, qué es lo que investigamos, para qué es lo que pretendemos generar con esto. Esto sin duda tiene mucho que ver con cuáles son las motivaciones personales que tenemos todos, qué es lo que nos mueve vitalmente. Por eso, desde mi punto de vista, la tesis es fundamental que tenga algo que ver con nosotros, con nuestra propia vivencia. En mi caso ha sido parte esencial. Y luego otra posible vía que encontré desde el punto de vista narrativo que propone Galindo es realizar una biografía de la tesis doctoral en paralelo a la redacción de la propia tesis.
Esto nos permitiría una vía de expresión creativa del proceso de la redacción, una elaboración de nuestro propio proceso de reflexión, nuestro proceso mental, y a la vez, mientras estamos haciendo este proceso, nos permite desarrollar las competencias de redacción, de reflexión y sin duda además el desarrollo de nuestra propia identidad como investigadores, que es algo de lo que se ha estado hablando mucho aquí, ¿no? Y bueno, ya en esta misma línea, yo a nivel personal sugiero incorporar en la tesis otro tipo de creaciones, otro tipo de documentos, otro tipo de datos, además de los datos, ¿no? Los datos más habituales, como pueden ser los dibujos, los mapas, algún tipo de poemas, de fotografías, de vídeos, de música, ¿no? Porque al final las citas ya no son solo lo que leemos, sino puede ser una canción que nos guste, y todo esto sin duda está enriqueciendo, está incorporando cosas a la tesis. Esto puede ser en forma de anexos, de una manera más o menos estructurada, y en cualquier caso lo que nos sirve es para iluminar aspectos del proceso de la tesis que de otra manera no pueden ser desvelados, que no pueden ser sacados a la luz. Y luego, por último, hablando de arte, no puedo terminar sin hacer referencia a ese momento de caos inevitable que supone todo proceso creativo y que sin duda tiene la tesis, porque la tesis al fin y al cabo es un proceso creativo. Y que tiene que ver con ese momento en el que de pronto nos encontramos con un maremazo de información, de datos, que no sabemos qué hacer con esto. Y yo creo que en esto se parece mucho el hacer una tesis con hacer una obra de arte. Y es que en este momento, cuando somos capaces de superar este paso, esto es de lo que habla mucho, por ejemplo, Fiorini, cuando habla del psiquismo creador, cuando nos atrevemos a traspasar estas fronteras es cuando podemos entrar en el terreno de lo posible, de lo que todavía no existe en el mundo y que para mí es la riqueza de lo que estamos haciendo aquí. Y bueno, termino parafraseando a Sam McNeith, que es un arteterapeuta estadounidense que también trabaja con investigación basada en las artes y que a la vez retoma las ideas de Beveridge, quien ya en 1953, en su libro que se titula The Art of Scientific Investigation, voy a hacer una traducción que es mía y espero que sea correcta, y que dice: el conocimiento original ocurre cuando se generan nuevas relaciones entre las ideas, un proceso que típicamente requiere cruzar más allá de las fronteras de lo que previamente eran dominios separados, tales como aquellos que se han construido en torno a las ciencias y el arte. Y con esto termino, muchas gracias y estaría para responder Muchas gracias, Lucía. Tenemos media hora justa para que contesten a vuestras preguntas o a ver las reflexiones. Miguel nos ayuda, ¿no? Muy bien. En primer lugar, daros las gracias a todos los ponentes y al presidente de la mesa por las maravillosas presentaciones que habéis hecho desde vuestro punto de experiencia, ¿no? De expertos en la materia. Yo tengo un comentario y dos preguntas. El primer comentario es con respecto a la relatividad que habéis dado en la importancia de la mención al doctorado internacional, que creo que aparte de tener en el anverso y reverso del título esa mención, creo que depende mucho también de la proyección que tú hagas a tu desarrollo profesional en el ámbito de la educación en este caso. Más o menos. O sea, que si tu perspectiva es trabajar en un ámbito español, tal vez no sea del todo necesario, pero si tu proyección es más a nivel internacional, sí que es cierto que la acreditación que tú comentabas anteriormente es importante tenerla. O sea, con respecto a mi primera pregunta, es en relación a la mención del doctorado internacional, cuando dices, Cintia, que tienen que evaluar en la tesis dos expertos internacionales o algo así, me imagino, cuando hablamos de expertos, son doctorados, o sea, doctores, y luego para que se certifique que ellos son doctores tienen que presentar
una copia del título o cómo se certifica que ellos son doctores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y siguiendo ser tan larga, es un poco general para todos y es, quisiera saber más o menos cuáles son vuestros deseos, temores o inquietudes con respecto a vuestra vida futura una vez acabada la tesis doctoral. Porque creo que parte del proceso del doctorado tiene una fase de transición del mundo educativo al mundo profesional. Y creo que esa parte, más allá de todas las quejas e incertidumbres que tengamos, tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque creo que es importante que haya una continuidad al trabajo de investigador que hacemos y a lo que queremos ser. Nada más. Gracias. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, como me imagino que habrá muchas preguntas, que tanto las preguntas como las respuestas sean breves y así damos posibilidad de hacer más preguntas. Yo creo que la primera directamente para ti, Cintia. Vale, pues a ver, mención internacional. Obviamente cuando te vas y cuando te planteas irte a... Pues, yo he tenido la oportunidad de irme dos veces a Estancia. La primera a Uppsala, a la Universidad de Uppsala. Y la segunda estancia esa fue en mi tercer año de doctorado y en mi último año de doctorado me fui a la Universidad de California de Los Ángeles. Y bueno, pues obviamente, ¿por qué te vas? Bueno, pues te sale de ti. A uno no le sale irse de donde trabaja, de la relación que tiene con sus compañeros, de irse de su casa, de dejar 3 meses lo que es tu vida y de repente irte a Suecia, os podéis imaginar, con suecos. Y a California, pues oye, qué bien, California suena mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, son dos realidades. ¿Y por qué te vas a una y a otra? Pues en un lado me voy porque metodológicamente hablando yo quería ir a aprender un tipo de estadístico que se hacía, bueno, pues porque me venía bien para mi tesis doctoral. ¿Y por qué me voy de nuevo a California? Pues porque era en California donde se creó, imaginaros, el programa informático con el que yo hacía los análisis. Para mí era como referentes, universidades referentes. Eso te vas. De un lado, porque tienes esta perspectiva de trabajar fuera o dentro. Pues no lo sé, no sé si tiene por qué. No sé si es porque yo tengo una perspectiva de irme a Texas o a, no sé. Si más que nada es porque, pues una vez vas trabajando en tu tesis, una vez, ¿cómo me gustaría irme o poder leer este libro que estoy citando 20.000 veces en mi tesis? Pues imaginaros en la biblioteca de California. Yo estaba feliz y contenta de tocar los originales. Y esto puede resultar muy bucólico, pero es que es verdad. Entonces, bueno, si tienes esta oportunidad de pedir esta ayuda de la estancia, pues genial. He hablado de los expertos, de esos expertos que no son de la mención. Los expertos son para que te reconozcan la mención a la hora de la defensa de la tesis. Bueno, pues antes hacía la broma, oye, en húngaro, en polaco, en castellano, en inglés, ¿en qué lo escribimos? Y es que eso es relativo al experto. Ese experto que no que nos van a leer la tesis, sino al que forme parte luego de nuestro tribunal de tesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién nos tiene que leer la tesis y tiene que estar acreditado o no acreditado? Lo único que necesitamos es que sea un experto doctor que trabaje en una institución superior, ¿de acuerdo? Pero no nos hace falta que nos envíe su certificado del título. Es más, ese informe, y así os lo digo, os lo tiene que enviar o en papel, y que llegue por carta, es decir, tenéis que estar contando con los tiempos que tarda de que os venga un informe desde Alemania, por ejemplo, y además, o en vez de eso, si vais muy apurados de tiempo, que sepáis que si os lo manda por email institucional, también nos va a valer en la oficina de posgrado, ¿vale? O sea que no sin paranoia. ¿Quién habla del futuro? Pero muy rápido, ¿eh? Sí. ¿Ahí ven? Bueno, mi futuro será el siguiente. Bueno, yo tengo una beca estatal del gobierno de Chile. La beca estatal del gobierno, como hablé también con algunos compañeros ayer de otros países latinoamericanos, exige una retribución laboral. O sea, te pagan el vuelo, te pagan la vida, pero claro, en el fondo le están invirtiendo en ti, en un programa de capital humano. El objetivo que hay detrás es formar profesionales para que vuelvan al país y aporten significativamente al progreso de este. Entonces, yo tengo una beca a tiempo completo que dura 3 años. Luego se supone que te dan un plazo, no te obligan al día siguiente a volver, pero sí tú firmas que tienes que volver. Entonces, ¿cómo proyecto yo mi futuro?
El regresar a Chile lo veo como una situación positiva, no lo veo como algo negativo. La verdad es que asumo un poco la responsabilidad que implica haberme venido a formar acá y volver. Es cierto que en Chile el contexto de investigación está bueno, en un nivel un poco de menos fomento, y yo espero que al regresar esté un poco mejor. A mí me gustaría, si me preguntan qué me gustaría a mí, ir a una universidad chilena a hacer docencia e investigación. Pero, insisto, volver a Chile lo veo como algo positivo, porque lo asumí así desde el momento que postulé a la beca. Sí, algún español que nos dé la visión, sí. Yo quiero contestar desde el punto de vista de los desafíos que planteo una vez que termine la tesis, desde una persona que no tiene la beca para estudiar la tesis. Porque uno de los problemas que existe es que cuando yo termine la tesis, en el recorrido que yo he realizado, no he tenido una serie de experiencias que van a evaluar para después entrar a la profesión docente o a la profesión de investigación en la universidad. Como por ejemplo el hecho de la docencia. Las personas que tienen una FPI o una FPU van a tener 2 años de docencia y eso se lo van a evaluar para poderle reconocer diferentes pasos, ¿no? En ese caso, lo que sí que recomendaría a todo el que no esté haciendo la tesis con una beca es que se buscara por lo menos una vía de salida una vez que termine la tesis, bien fuera de España a través de la estancia o bien utilizando otros medios como puede ser el personal docente en sistema educativo o algún otro, o sea, que diera otras posibilidades aparte de la que está realizando, que fuera con vías, digamos, alternativas, no se cerrarían alternativas. Una pregunta. Para el PIB, ¿cómo se justifican las 25 horas dedicadas a la investigación para aquellas personas que no tenemos ni beca ni nada de esas? Muy fácil. Tienes una declaración jurada que tienes que jurar que dedicas 25 horas semanales a tu tesis y tienes un aval de tu tutor, de tu mentor en la universidad, que tiene que firmar que efectivamente le dedicas prioridad absoluta a tu tesis doctoral, no absoluta porque puedes tener un trabajo de hasta 20 horas. Esos 2 papeles. Maestro Murillo, para los que para los que queremos aspirar en un futuro a una beca FPI o una FPU y ¿hay alguna posibilidad de anexar un codirector que esté en un programa de investigación si tiene un director que no está integrado? Gracias, Javier. Primero, un dato que se me había olvidado mencionar, así como os he dicho que vuestro director de tesis tiene que estar en un grupo de investigación, también tiene que estar en un proyecto I+D+I en vigor en el momento de solicitar la beca. Respecto a la codirección, en principio, si el profesor con el que tú solicitas tanto una FPI como una FPU es un profesor titular de universidad, catedrático o contratado, no puedes añadir un codirector. Solo se podría añadir en el caso, por ejemplo, especialmente de las ciencias, si por ejemplo tu director trabaja en un laboratorio y requieres un codirector con una vinculación directa con la universidad, pero en principio si tu director de tesis es un profesor de la universidad no puedes añadir un codirector. La pregunta es para Cintia, o para Nina, perdona, para continuar la turno. Se trata si hay alguna, no sé si soy, se trata si hay algún criterio de edad que impida el obtener alguna beca de este tipo. Sí. Y la segunda, es que creo haber leído, por eso le comento, si también hay algún criterio sobre si el grado haya tenido que ser obtenido en un periodo de tiempo específico anterior a la solicitud. Sí. No estoy 100% segura de si son exactamente los mismos requisitos de la FPI y la FPU, pero en cualquier caso serán muy similares. Siempre tiene que ser 2 años académicos completos posteriores, como mucho, posteriores a terminar el máster. ¿Máster? Sí, pero perdona, como ahora que hay muchos estudiantes que tienen grado, y en algunos casos no hace falta que tengan máster para solicitarlo, también explicitan en la convocatoria
en qué año es el máximo en el que tú has podido terminar tu licenciatura o tu grado. Que normalmente suele ser 3 años antes a solicitarlo, como mucho. O sea, 1 año antes a empezar el máster. O sea, que llevamos ya 10 años... Sí, no puedes solicitarlo. No, posibilidad de... No, la edad no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es el año en que has cursado tus estudios. Si tus estudios cursan con 40 años, o sea, aunque, no hay problema. aunque haya hecho tus grados recientemente, cuenta No, también sí, que el grado también haya sido... Sí, hecho recientemente, sí. La única como criterio para las estancias, y las estancias sí que tienen de cuándo la podemos pedir. No la puedes pedir en el proceso de máster, pero una vez que ya estás en doctorado, fase de doctorado, ya puedes empezar a pedir las estancias. No, es que se está grabando. Hola, sí. ¿Se puede solicitar una FPU una vez que has comenzado el doctorado, o sea, en el segundo año? ¿Algo de lo que necesitas, alguien que haya...? Sí, de hecho puede haber personas, incluso, o imagínate que la respuesta es sí. Tú puedes pedir una beca en cualquier momento, o sea, como el límite es no superar esos 2 años posteriores a la solicitud, o sea, terminar el máster en este caso. De hecho, ahí también se puede dar un caso, y para que lo sepáis si a mí me pasa, tú puedes solicitar la FPI y la FPU. La FPI en general se resuelve antes que la FPU, que en total, que se me olvidó comentaroslo, puede tardar hasta 10 meses. La FPI en un mes más o menos está resuelta, aunque la incorporación sea un poco posterior. Tú puedes, por ejemplo, te pueden dar una FPI, yo acepto la FPI y luego me entero que me dan la FPU y puedo realizar la FPI y coger la FPU, y yo ya llevo un tiempo haciendo la tesis. O sea que por eso no hay ningún problema. En ambos casos... Sí, tanto en la FPI como en la FPU puedes llevar 2 años haciendo la tesis doctoral sin una beca o sin financiación. A tiempo completo las dos. Sí, a tiempo completo. sí. Así que igual le hacía falta más a personas que tienen que conciliar la vida laboral y, bueno, no sé, con las becas siempre he viajado muchos años con otro tipo de becas y veo que nos estamos jugando fuera a adquirir otro tipo de becas, ¿no? Que dan otros gobiernos. Y animo a los que vienen de fuera porque tienen aunque no consigan becas, pues tienen un doble mérito, ¿no? Estar arriesgando toda su financiación. Al fin y al cabo, vamos, yo exigiría más becas, como todos. Probablemente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo contigo. ¿En qué meses se solicitan las becas? Las becas. Sí, en general, la FPI, que es la de la Universidad Autónoma de Madrid, la convocatoria sale, de hecho mira el último año y todos los años más o menos es igual, a final del mes de abril, y tenéis un mes natural de plazo hasta finales de mayo para echar la solicitud. A finales de junio, principios de julio, sale la resolución y la incorporación sería en septiembre-octubre. En el caso de la FPU no tiene un funcionamiento igual, pero lo lógico sería que este año, digo lo lógico porque como yo hace ya 2 años que la tengo, pero estoy muy metida en el tema, siempre estoy pendiente de las nuevas que salen. Por mi experiencia, la FPU de este año tendría que salir a final de año, como en diciembre, teniendo en cuenta que no se ha resuelto el anterior. ¿Más cuestiones, más preguntas, más inquietudes, comentarios, reflexiones? Yo tenía... Oye, Sí, sí. No. no, es mi voz, es así. ¿Ahora sí? Vale, bueno. A ver, en cuanto a las estancias, o sea, esa institución a la que vas, ¿tiene que ser una universidad o puede ser otro tipo de organismo? Tiene que ser una institución, veamos, universidades, pero también, por ejemplo, centros de investigación. ¿De acuerdo? O sea, en eso te mueves, que es lo importante, que luego, o sea, que tú la defiendas y que haya esa persona de ese centro de investigación superior que te avale, que diga efectivamente este estudiante va a venir aquí y tú la presentas. Así que, por ejemplo, en el caso de organismos internacionales no cabría la opción de ir, ¿o sí?
UNESCO o OCDE o yo qué sé, cosas de estas. Así de grande, no. Pero, por ejemplo, el Centro de Investigación Mexicano, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? Sí, claro, que estaba asociado a autónomo. El caso es que los centros de investigación también se suelen asociar a la propia universidad, por lo tanto sí que te entran. Pero OCDE así. Bueno, OCDE, por ejemplo, el Instituto, el IPE de UNESCO, de París o de Buenos Aires, por ejemplo, que son institutos vinculados a organismos internacionales. No, en la convocatoria tampoco dice concretamente, sí que te dice centro superior. Hay dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que el centro de la universidad que vaya sea de alto prestigio. Ese es un elemento fundamental. Y en segundo lugar, que te admitan. Eso no siempre es tan fácil. Sobre todo los centros de mucho prestigio que tienen muchas solicitudes, no es tan fácil que te admitan. De ahí la importancia de que sea tu director o directora quien te ayude, quien tenga contacto. Porque ir a un sitio, pues eso, a Harvard, la universidad más prestigiosa, sin tener un contacto, lo normal es que te digan que no. Bueno, el Instituto de Educación de Londres tienen miles de solicitudes de todo el mundo, todo lo difícil es estar. Que sea de alto prestigio, acorde con tu tema de tesis, como es lógico, y que tengas un contacto de calidad. Eso es lo que Luego, sí, y de hecho en muchas universidades de alto prestigio, como dice Javier, incluso para poder ir a hacer una estancia de 3 meses te piden que pagas unas tasas muy elevadas. General, para que no sé si lo tenéis en cuenta. Que no paga la universidad, corren por tu cuenta. Tengas beca, no tengas beca, tengas estancia financiera, no la tengas. El caso más claro, el Instituto de Educación de Londres te hacen pagar un dinero por uso de la biblioteca, por lo que sea. Bueno, por eso no. Yo pedí una estancia, sí, perdón. No, mi ejemplo es que yo pedí una estancia, pedí para ir a York y me pedían casi alrededor, traducido a euros las libras, 1.500 euros para ir 3 meses para poder acceder a la biblioteca y tener algún lector. Tampoco es que sea, me refiero que habrá otros con muchísimo más prestigio, que serán muchísimo, que pedirán cosas muchísimo más privadas. Y una cuestión más estratégica, más ¿hay un periodo en el que sea recomendable pedir esta estancia por cuestiones presupuestarias de la universidad o algo así? ¿O es mejor, o da igual, se puede pedir en octubre y tienen las mismas posibilidades de que te den que si la pides en enero? Sí hay estrategia. O sea, lo cierto es que hay una cara de esto también. Entonces, ¿cuándo pedirlo? La convocatoria de estancias está abierta durante todo el año, ¿vale? O sea, no hay como unos plazos de noviembre, junio y abril. Aquí estamos hablando de que absolutamente durante todo el curso tú puedes seleccionar, mandar todos tus papeles al servicio de investigación. ¿Qué ocurre? Diciembre suele ser más mes y es mayo, antes de verano suele ser más mes. Tiene más que ver con temas presupuestarios. De todas formas, persona de contacto, Lola Vallejo, está en el servicio de investigación. La señora, vas con ella o la mandas un email o la vas a encontrar allí al servicio de investigación en la primera entreplanta del edificio de rectorado, de frente, justo a la puerta primera, le preguntas por ello y esta señora te lo cuenta todo, incluso te dice no la mandes ahora, mándala después. O sea, sin ningún tipo de problema, eso notan en la convocatoria, incluso ahora que tenía unos papeles de la resolución del 2015, he buscado por cómo tienen que ser estos centros y se dice centros, me preguntabas dónde irme, cómo era la institución. Y la convocatoria simplemente dice centros de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, para más cosas así más concretas, vete a ver a Lola. Lo soluciona todo. Son dos bolsas de viaje diferentes para los que tienen FP y FPU que para los que son PIF. Tienen las mismas condiciones, exceptuando que las condiciones de los PIF son un poco más restrictivas en el sentido de que hay que cumplir las fechas, o sea, son más restrictivas con temas de fechas y temas de cuándo son los vuelos y tal, pero las condiciones son exactamente las mismas que ha comentado Cintia. 900 euros de viaje para los viajes fuera de la Unión Europea, 250 y con 20 euros son para la Unión 40 o 20, 40 para fuera de la Unión Europea y 20 para dentro de la Unión Europea. Para los que tienen una beca CPU, para ir de estancia y convocatorias propias de la propia beca CPU y la dotación económica es un pelín superior. Es parecida, pero es un pelín superior. O sea, yo, por ejemplo, en principio no podía pedir la estancia en el PIF
porque yo tengo una convocatoria interna dentro de mi beca CPU para solicitar las estancias. Pero yo también tengo una beca CPU y es superior en algunos países, porque la beca CPU va en función del país y se destina al que vas. En cambio, en las de PIB es general, es 20 euros en Europa y 40 fuera, y en la FPU es en función del país en el que vas, pues tienes una cuantía u otra. Hola, sí, oye, ¿no? No, quería saber si la estancia de 3 meses tiene que ser consecutivos o se puede fraccionar en varios años. Vale. Para te das de estancia de estos 3 meses porque, bueno, buscas la mención. Sí, entonces, hay casos, y conozco compañeros, en principio, lo ideal es que ya que te van a dar si pides la ayuda, pues dado que te la van a dar, pues que trabajes en conseguir los 90 días. Y digo 90 porque no son 89, cuidado. Cuidado, esto es un problema, que a veces decimos, va, pues total salgo el sábado en vez del domingo. No, eso te falta un día, ¿vale? Eso son pequeñas cosas así que no nos damos cuenta y que luego son importantes. Entonces, pues ¿qué te voy a decir? Si te están dando la ayuda, te están pagando el viaje de los 3 meses. Ahora bien, si no puedes, porque tienes esta realidad y no puedes, que sepas que conozco compañeros, bueno, pues que se fueron 2 meses, que volvieron y que luego dijeron, pues con 2 meses no te la doy, y con esos 2 meses sí recibieron su ayuda, en este caso del ministerio, y luego se fueron un mes más para conseguir sumar los 90 días fuera, pero a costear. Vale, gracias. Hola, buenas. Me ha quedado una pequeña duda, más casi por lo de ayer, porque veo que estás explicando un poco de todo, y es una duda y una reflexión. La duda ¿es obligatorio o estrictamente necesario tener que publicar en revistas de impacto para poder sacar el doctorado? Y mi reflexión es, yo no tengo intención de pedir beca, tampoco tengo intención de trabajar en la universidad, me da la sensación que estar haciendo un doctorado para mí es que no va a ningún lado, ¿sabes? Porque no tengo intención de estar trabajando en el mundo educativo. Entonces me quedo un poco con la sensación de que está muy enfocado el tema del doctorado solamente a dar clase. Y esa era mi reflexión. A ver, te puedo decir lo de es imprescindible tener un JCR o no. El ponente que vino era de la Universidad de Granada, y esto es que depende de cada universidad, ¿de acuerdo? Entonces está la autónoma, no. Pero bien, siempre hemos hablado, y lo habéis estado escuchando, que tenemos tanto la tesis tradicional, que decían esta mañana en Tocho, o la tesis por compendio de publicaciones. Entonces, para la tesis tradicional, en absoluto, oye, bueno, claro que tú vas avanzando en tu tema de investigación, porque al principio te gusta, luego te enamora y luego es que te apasiona y pierdes horas escribiendo tu tema de investigación, y esto os va a pasar, a mí me ha pasado. Entonces yo estoy segura de que esto no solamente me pasó a mí, le pasa absolutamente a todo el mundo. Y claro, tú vas avanzando en pues en todo lo que sabes, en todo lo que lees y en todas estas cosas, y te salen y terminas escribiendo artículos por obligación o por deducción, ¿vale? Entonces, pero esa es la tesis tradicional. La tesis por compendio, y tengo aquí justo la normativa, se requiere que tengan publicados o admitidos, ¿de acuerdo? Sabéis que cuando nosotros enviamos un artículo a una revista, pues a veces para que salga publicado finalmente, pues tarda más tiempo, pero sin embargo sí te dicen, mira, es que, bueno, pues está en la cola del siguiente número que se vaya a publicar, entonces tiene que estar o publicado ya finalmente, o ya siendo admitido para que sea publicado, o sea, que dice en marzo de 2016, bueno, pues que no te preocupes, lo importante es que sea admitido. Necesitas un certificado, obviamente, de esa revista diciendo, avalando de que eso va a ser verdad, y necesitas un mínimo de 3 artículos en revistas. Claro, y aquí viene lo del JCR. La normativa dice revistas científicas de reconocido prestigio o libros editados de importancia justificada. No se explicita JCR. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, el tema quiero hacer una aclaración. El tema de las tesis por compendio en el doctorado en educación, en toda su historia, nunca se ha presentado ninguna tesis así. Y esta norma general que es de la facultad debe ser aprobada, no la norma, sino la concepción en las distintas tesis por la Comisión Académica de Doctorado. Es decir, que si lo vais a hacer, enteraros adecuadamente, porque no es solamente cumplir la normativa, sino que cada programa de doctorado puede concretar qué es una revista de impacto o qué tipo de libros servirían. En todo caso, como os he dicho, en la historia nunca se ha presentado ninguna tesis por compendio de artículos.
en muchas ocasiones porque es más complicado que no una tesis convencional. Lo que sí que estamos pidiendo es que si bien es verdad no es imprescindible tener una publicación, la calidad de las tesis no se mide por la nota que te pongan. La calidad de tesis se mide por los artículos que se generan a partir de la misma. Y no solamente al final de la tesis, sino durante la tesis. Luego nosotros animamos vivamente a que durante vuestro proceso de investigación que concluyera en la tesis, durante ese proceso escribáis artículos de calidad suficiente y en revistas de calidad suficiente, porque así es como se va a medir la calidad de vuestra tesis doctoral. Y si queréis que lo miremos desde nuestra perspectiva como institución, a nosotros nos van a medir la calidad del doctorado en función no de vuestras tesis, sino de las publicaciones que se deriven de vuestras tesis. Y si conseguimos hacer un buen trabajo entre todos, este doctorado tendrá la mención de excelencia y, como saben perfectamente los doctorandos que aquí están, que el doctorado que hacéis tenga mención de excelencia, son muchos puntos para vuestra carrera profesional futura, para las plazas, para todo. Por lo tanto, ese es un esfuerzo en el que estamos todos metidos, porque la calidad del programa depende de la calidad de vuestras tesis, y eso depende de lo que publiquéis, no solamente de la tesis. Luego, no es una obligación legal, es una obligación ética que publiquéis, sobre todo porque, lo que decíamos, lo que no se publica no existe. ¿Cuál cuestiones? Sí, son dos preguntas. Una, Ramón, lo de hacerse PIF, no me quedó claro cómo debía proceder. No, desde un año, se me inscribí en noviembre y no estaba muy enterado. Y otra, no. Sí, para el ¿Pero tú vas a hacer la otra o Bueno, la otra sí es para Cintia, pero no sé si... Como quieras. Bueno, la otra para Cintia es que en algún momento, con respecto a la mención internacional, hablaste de que parte de la tesis tenía que estar traducida en otro idioma. Eso lo puede hacer lo mismo, imagino que no es obligatorio someterse a otra cosa más, porque hay que pagarle a una empresa con ánimo de lucro, aparte de todo lo que desembolsa, supongo que... Vale, pues te contesto yo. Muy sencillo. Lo primero, tienes que haberte... tú me has dicho que llevas un año ya con la tesis escrita. Bien, pues necesitas tener el pago de la tutela de este año, ese sí lo tienes que haber pagado y ese sí que no te lo van a devolver. A partir de que te reconocen como PIF, sí que las tutelas de tesis son gratuitas, pero el primer año, ese sí que tienes que pagar la tutela de tesis. A partir de que tienes la tutela de tesis, tienes que entregarlo, ahora mismo sería fecha 31 de octubre, tienes que entregar ese papel de la tutela de tesis y los papeles que aparecen en la web donde pone el registro PIF, que son una solicitud, un aval de tu investigador, la declaración jurada, y en la solicitud incluyes el trabajo que has ido realizando hasta ahora, las publicaciones que tengas, los congresos en los que hayas participado, los cursos en los que hayas... Lo importante es que vamos a ver, esto es que tienes que justificar que tú realmente estás dedicando prioridad absoluta a tu tesis. Si haces un curso de investigación si haces un curso sobre uso de SPSS, ponlo. Si haces un curso de investigación cualitativa, ponlo. Si asistes a un congreso, ponlo también. O sea, pon todo aquello que acredite que tú realmente estás dedicándole una prioridad a tu tesis. Que estás haciendo el marco teórico y la redacción, ponlo también y que te lo acredite tu tutor. Que estás haciendo el trabajo de campo, ponlo y acredítalo. Todo lo que acredite que tú realmente estás haciendo prioridad a tu tesis, que estás dando prioridad a tu tesis en tu trabajo. Todo eso es lo que realmente necesitas. Y ya está, nada más, entregar con esos 3 papeles sellados, firmados por tu tutor y sellados por el departamento, porque al final el departamento es el que se hace como responsable de que tú eres personal investigador en formación, y entregarlo en la oficina de rectorado en la planta 1. Informe lo que os obliga, igual que podéis hacer absolutamente todas las tesis en los idiomas, y a vuestro director, vuestros miembros del tribunal y demás, todo el mundo está de acuerdo, al menos lo que necesitas es tener el resumen y las conclusiones. Digo al menos algo, digo que luego ya, y que la traducción tiene que ser 100. Ahora, que lo traducimos al inglés, y lo traducimos al inglés porque yo me voy a traer a un experto, porque tiene que venir y formar parte de mi tribunal un experto. ¿Qué idioma? Inglés. Entonces, por eso lo traduzco y selecciono como idioma en inglés. Entonces, o entiendan inglés y que me hablen inglés, porque yo parte de mi defensa la voy a tener que hacer en inglés. ¿De acuerdo? ¿Tienes
digamos que todo esto está como muy bien hilado. Entonces, cuando nosotros hacemos esta traducción, pues puede que tengamos un inglés estupendo después de nuestros años de tesis, o puede que digamos que a lo mejor dudamos un poco más en nuestra clase. Si dudamos mucho, mira y, oye, pues, no sé, pues pedirle a un profesor, pedirle a un compañero, incluso en la universidad tiene un servicio para revisar trabajos que están escritos en inglés, pero de una persona pues, sí, nada, simplemente quería comentar que agradecer ante todo, o sea, es lo único que quería decir, la intervención de Lucía, porque creo que en educación contemplar esa mirada, ¿no?, artística es esencial, fundamental, hay que darle cabida, sin complejos de ciencia o no ciencia, quizás profundizar mucho más, ¿no? Y adelante con esa mirada, porque yo llevo 14 años trabajando en educación como orientadora escolar, y investigar sobre la naturaleza de la labor docente y la esencia de las cosas que pasan en las instituciones escolares requiere dar cabida de todas, sin complejos de ciencia, no ciencia, cuantitativo, no cuantitativo, a una dimensión que hay que contemplar, que hay que mirar y que hay que valorar. Yo quiero reiterar el agradecimiento porque es cierto que en el momento que mis compañeras me invitaron a hablar en esta mesa, que parece que todos los temas son de carácter más práctico, y aún así me parece que es importante sacar esto. Y con respecto a esto del tema de los complejos, no he mencionado, y me parece importante también que cuando hablamos, por ejemplo, de la metodología de la investigación basada en las artes, tiene también sus propios criterios de validez, de fiabilidad, y que el rigor no está en contradicción con los procesos artísticos. Y bueno, que invito a todos a conocer sobre este tema y a plantearse por lo menos la posibilidad, que al final tiene mucho que ver con abrir posibilidades. Bueno, yo quisiera cerrar este foro con un comentario. En primer lugar, recordando lo que dije esta mañana. Los datos nos dicen, Antonio nos aportó, que solamente el 20% de los alumnos que empiezan, de los estudiantes que empiezan la tesis, la acaban. Pero hay un 80% de posibilidades que no acabéis la tesis. Estoy seguro que vais a acabarlo todos, pero que sepáis que un alto riesgo de que no ocurra. Por lo tanto, tenéis que estar prevenidos para ello. Que se puede acabar, una muestra, es que hay gente que está acabando, yo voy aquí, la única que ha acabado es Cintia, pero seguro que todos acabáis perfectamente. Dos recomendaciones para acabar, para poder acabar la tesis. En primer lugar, ser organizado, sistemático, disciplinado, trabajar todos los días. Si dejáis la tesis un mes, os va a costar retomarla muchísimo tiempo. Cuanto antes acabéis la tesis, menos os va a costar. Es decir, los parones es lo peor que puede haber. El trabajo cotidiano, la hora antes de acostaros, la hora levantándose antes, ese es el mejor camino para avanzar en la tesis. Y en segundo lugar, el gran riesgo de la tesis es la soledad. La tesis es un trabajo solitario, evitarla, buscar a los compañeros para trabajar, para discutir, grupo de investigación, alguien con quien ir a la biblioteca de vez en cuando. Evitar la soledad, porque esa soledad es la que más os va a ayudar a que no conseguir vuestro objetivo, que es acabar la tesis. Ser organizados y no seáis solitarios. Esos yo creo que son, para mí, los mejores caminos. Buscar un buen director o directora, buscar un tema que os apasione, y estoy seguro que de aquí a 3 años tenemos un montón de buenas tesis. Yo os agradezco mucho, sobre todo porque hay que reconocer que este foro no ha sido organizado por mí ni por los vicedecanos, sino que han sido los propios doctorandos, especialmente Nina y Cintia, los que han asumido, han organizado, han puesto los temas, y a mí nos ha parecido una idea fantástica, porque creemos que es otra idea. Y en las segundas jornadas que tendremos de aquí a un año, seguramente habrá que organizar una cosa parecida, porque creo que es la mejor manera de comunicar, pues eso, que se pueden acabar las tesis, y seguro que después se acabar. Muchas gracias. Sí, nosotros os queríamos dar las gracias desde esta parte, porque muchas gracias, Javier, es muy interesante organizar una cosa de nosotros para nosotros, y también ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Muchas gracias.